Y sin más preámbulo, como les mencionaba, en el día de hoy veremos diseño del problema, un elemento clave y vital para todo proyecto de emprendimiento, en donde nos ayuda a saber si tenemos o no tenemos futuro, o también si estamos alineados a las necesidades del mercado, del usuario, y también que exista realmente algo que resolver. Y para eso nos acompaña nuestro coordinador de emprendimiento, Yerko Ramírez. Él es egresado de nuestra universidad y también ha estado en distintos proyectos desarrollando tanto trabajo de software y también distintos formatos de emprendimiento. Y hoy nos acompañará con esta sesión. Así, Yerko, adelante. Muchas gracias por estar con nosotros. Vale, gracias, Walter. Necesito poder compartir, por favor, si me dais acceso a compartir pantalla. Mientras tanto, mencionar un poco así como presentarme. Yo trabajo en el equipo con el Walter, soy el coordinador de emprendimiento, ¿cierto? De Vector y nuestro programa Vector Inicia. Salí de ingeniería industrial de la USACH y después me fui a trabajar claramente en el mercado laboral, digamos, común y corriente, y después me dediqué a emprender, pues. Y ahí cuando empezamos a emprender con un grupo de amigos, en realidad con dos, me hubiese gustado saber lo que hoy día sé. Entonces, justamente mis aprendizajes que he obtenido de este tiempo y justamente en este proceso de emprender y al alero ya de estar liderando el equipo de emprendimiento, hoy día quiero compartirle digamos, este taller que es súper relevante y ojalá le guste. Así que, nada, vamos a ver. Y tiene que ver justamente con cómo abordamos el problema. Cuando estamos hablando de un proceso de innovación o de emprender, como decía el Walter, es súper necesario que entendamos bien lo que rige o lo que da origen a nuestro problema, cuál es la línea causal de nuestro desarrollo. Nosotros a veces cometemos el error de enfocarnos mucho en la solución, nos enamoramos del problema y nos vamos enfocando mucho en las características que tiene en el desarrollo, etcétera, y olvidamos justamente que esto de emprender requiere una mirada mucho más sistémica, mucho más íntegra. Y por lo tanto hoy día vamos a estar hablando al respecto de esto. Un poco para retomar los temas que vamos viendo, nosotros en el programa, digamos, Vector Inicia y lo que estamos viendo con esta serie de talleres es que nos estamos enfocando justamente en el tipo de emprendimiento que son emprendimientos basados en innovación o Innovation Driven Enterprises, ¿cierto? Los IDE, como menciona Bill Aulet en su libro 24 Pasos del Emprendedor Disciplinado. Hay dos tipos de emprendimiento, está los pequeños y medianos emprendimientos, ¿cierto? Que conocemos, que tienen este tipo de flujo de ingresos, ¿cierto? Lineal, y tiene un tope. En cambio, los emprendimientos que son basados en innovación tienen un crecimiento exponencial y al principio tienen una pérdida de dinero porque hay que desarrollar justamente una tecnología y descubrir un modelo que sea replicable y escalable. Y eso se demora y hay que dedicarle tiempo y dinero hasta que se encuentre ya el modelo que tú logras, digamos, comercializar y poder, digamos, escalar. También acá Bill Aulet menciona una definición de este tipo de emprendimientos que es el concepto de innovación. ¿Y qué vamos a entender por innovación entonces? Lo simplifican dos palabras: inventar por comercializar. O sea, hay un invento y ese invento tengo que transferirlo al mercado a través de una comercialización. Lo más que se busca es poder vender, ¿cierto? O sea, tenéis que tener un mercado que esté demandando tu solución. Así que eso es innovación. Algo que se invente y que no tiene una comercialización no es una innovación, queda como un invento solamente. Y algo que se comercializa y no tiene un nivel inventivo queda como justamente el emprendimiento que está al lado izquierdo, que son las medianas y pequeñas empresas, que no tienen una línea de invención. Hoy día nosotros vamos a estar hablando de cómo innovar, cómo es este proceso, cómo desarrollar un emprendimiento a base de innovación. Otro concepto también necesario de entender es justamente que vamos a entender por innovación. Hay varias definiciones, pero una que me gusta bastante esta, po. Entonces, se entiende que lo primero, una innovación es un proceso, ¿ya? Entonces, cuando vamos a desarrollar un emprendimiento o una innovación, tenemos que entender que hay un proceso, y ese proceso es iterativo, uno tiene que ir desarrollando cosas y también volviendo a los puntos anteriores en el caso de que se necesite pivotear el negocio, pero es bueno entender que es un proceso, ¿no? Y tampoco es lineal, así que nada, es un proceso de inventar soluciones, ya sean productos o servicios, y justamente estas invenciones vienen a abordar necesidades que son insatisfechas de los clientes. Y acá hay un concepto súper relevante que son las necesidades insatisfechas de los clientes, ¿ya? Que después lo vamos a ir viendo. Entonces, cuando hay necesidades insatisfechas o existen problemas para este usuario, existe una oportunidad de negocio.
¿cierto? Y hoy día vamos a ver cómo poder descubrir estas necesidades insatisfechas que dan pie justamente a un proyecto de innovación. Otro concepto también necesario de abordar, y que lo estuvo viendo la Barbarita Lara en el taller anterior, es que justamente cuando hablamos de emprender y de emprendimiento basado en innovación, nosotros tenemos que tener un enfoque de modelo de negocio y no del desarrollo del producto. Por lo tanto, lo que nos decía la Barbarita Lara es que hay que entender muy bien estos 9 componentes del modelo de negocio y desarrollarlos todos, ¿cierto? Claramente, dependiendo de la etapa que uno se encuentra, uno le va dedicando más foco y más esfuerzo, ¿cierto? En etapas iniciales, que justamente el programa Vector Inicia está orientado a esto, se enfoca principalmente en estos 3 cajitas que están en color como más rojito, ¿cierto? Que es el problema que yo estoy abordando o las necesidades insatisfechas, la propuesta de valor o la Unique Value Proposition y también el segmento de mercado. Hoy día vamos a estar hablando justamente del primer cuadrante, que es el paso 2 para llenar este lienzo, entendiendo que ustedes ya llegan con una idea o llegan con algo. Entonces, ustedes ya tienen más o menos identificado un segmento, después el Walter la próxima semana les va a entregar alguna herramienta y criterios justamente para desarrollar mucho mejor este segmento de mercado, enfocándose en los early adopters, y hoy día vamos a ver el problema, cosa que cuando ustedes vayan a hablar con este segmento de mercado, vayan buscando justamente cuáles son las necesidades que están insatisfechas y cuáles son los problemas, ya vayan con ese mapa mental, buscando alguna, digamos, ideas que van naciendo. Eso, si se dan cuenta, en este lienzo que es el Lean Canvas, tenía un lado que es el producto y el otro el mercado. Entonces, lo que hace H. Maurya en su libro, Running Lean, dice cómo yo llevo un producto al mercado, ¿cierto? Desde un plan A a un plan B que funciona, entendiendo que esto va a pivotear. También encontrar el modelo de negocio también es un proceso, al igual que una innovación. Uno no la encuentra un día para otro, la propuesta de valor tampoco la encuentra un día para otro, es todo un proceso, y ese proceso requiere salir a la calle, hablar con los clientes, estar entrevistando, explorando y validando constantemente. Y si se dan cuenta, justamente acá arriba, entre el problema y la propuesta única de valor está la solución. Entonces, claramente el error que uno comete, de enfocarse en la solución, hoy día acá en el lienzo es un módulo más, y es un módulo que está ahí, digamos, integrado en este lienzo. Entonces, cuando uno tiene un foco en el producto, uno ya está cometiendo un error. La invitación es que veamos siempre estos 9 módulos, ¿ya? Esa es una apreciación y un resumen que más o menos tenemos que ir tomando en consideración y que nos estaba diciendo la Barbarita Lara en el taller pasado. Así que si no lo han visto, los invito a revisarlo donde nos dijo Walter, que es justamente en el canal de YouTube del Centro de Innovación, y ahí está un súper buen taller de la Barbarita Lara y nos cuenta todo acerca de modelos de negocio. Súper, continuamos. Entonces, cuando hablamos del problema, yo quiero justamente abrir el micrófono ahora para que podamos conversar un poco de cómo identificamos esta necesidad insatisfecha, cómo ustedes creen que en realidad se identifican, cómo identificamos estos problemas, para que conversemos un rato y después vamos ya esclareciendo los temas y viendo ya lo que habla la literatura y las buenas prácticas acerca de este tema. ¿Cómo ustedes creen que se identifica una necesidad insatisfecha o un problema? ¿Cómo lo han hecho? Diego, tú no estás con la mano, pues adelante. Hola, acá Diego. Sí, ya fue. Lo que yo me he dado cuenta, lo que he visto en varios programas, es que la gente cuando tiene problemas siempre busca soluciones con lo que tiene a la mano. Entonces, muy importante el tema de la observación, salir a observar lo que hace la gente. Por ejemplo, no sé, siempre ponen el típico ejemplo de que alguien le pone bolsas al manubrio de la motocicleta porque le da frío. Está buscando una solución con los recursos que tiene. Entonces, bueno, a partir de esas soluciones tiene que empezar a replantear hacia atrás, hacer el pensamiento retroactivo, qué es lo que está sucediendo para que esa persona tome esa determinada conducta. Y desde ahí empezar a ampliarse, desde ese punto inicial, a las posibles soluciones que se podrían dar. Súper buen punto, Diego. Entonces, claro, acá tú mencionáis 2 cosas que son re interesantes. Uno, que hay que observar, hay que salir a la calle, tenéis que estar identificando constantemente qué es lo que está haciendo la gente con lo que tiene. Y acá viene justamente la segunda variable de que la gente ya tiene soluciones. O sea, uno tiene que buscar justamente por qué esa solución no le satisface. Y en realidad es el cambio que nosotros tenemos que tener, ¿cierto?
la gente ya tiene problemas, ya lo está solucionando, algunos inclusive, que son como los más, digamos, early adopters que podrían ser de tu tecnología, están construyendo algo para poder solucionarlo. Ese es el ideal como de cliente en realidad, los que están construyendo ya una solución. Y después tú llegáis con una solución mucho mejor y él va a estar justamente súper abierto a compartir contigo y a hacer los primeros clientes en realidad. Así que súper bien, Diego, me quedo con esos dos conceptos, que es observar, salir a la calle y estar atento ahí a las señales y que la gente busca soluciones con lo que tienen ya. Entonces ya existe, digamos, una pseudo competencia o un sustituto de lo que uno tiene. ¿Alguien más quiere compartir algo de cómo identificar estas necesidades? Hola. Yo creo que una de las formas como de identificar los problemas y entender bien a la persona es poniéndose en su lugar. Y por tanto, como que el concepto como súper importante es el tema de empatizar. Así que, desde ahí como ponerse en la perspectiva del usuario y entender como su escenario, tratar de identificar desde su mirada, su visión. Super Sebastián, buen comentario. Entonces, empatizar. Ahí yo quisiera preguntarte, Seba, o al resto, em, si nos enseñan a empatizar. Y si después de empatizar, el empatizar solamente puede, digamos, responder a identificar esta necesidad, porque yo al menos claro, yo creo que es una característica que es súper necesaria, ponerse en los lugares del otro, estar mirando, etcétera, etcétera, pero justamente hoy día vamos a ver un proceso que es súper sistémico y que nos va a ayudar a entender bien el cómo empatizar o cómo empezar a buscar esta necesidad. Entonces, yo siempre he tenido la duda de si, por ejemplo, en estos procesos de innovación se puede desarrollar la empatía, pues, ¿cachai? ¿Qué opinan ustedes? Si la empatía en realidad la podemos desarrollar cuando somos grandes, si nos enseñan a empatizar cuando somos chicos, cuando somos grandes, etcétera, para que un poco debatamos al respecto de esto. Yo pienso que la empatía es algo que más bien se tiene que ganar. O sea, básicamente se tiene que tener una experiencia empatizando con el cliente. Porque aunque uno sepa cómo llegarle al cliente, al final si no se tiene esa experiencia, si no se tiene esa práctica, no se llega muy lejos, que digamos. Esa es mi opinión. Súper, o sea, para empatizar hay que estar, digamos, haciéndolo, comunicándose con el cliente, estar constantemente explorando, ¿cierto? ¿Alguien más quiere compartir respecto al concepto de empatizar? Hola, a mí me gustaría... Ah, ya. Adelante, adelante. No veo su nombre, chiquillo, así que cuando hablen, porfa, pueden decir su nombre para recordarlo y después dar el vamos, sería ideal. Hablo entonces, yo, Sebastián. Ya sea. Eh, bueno, yo creo que igual nuestra sociedad como que nos obliga siempre y como que desde el colegio siempre nos hacen competir. Y eso igual nos hace centrarnos mucho en nosotros mismos, en olvidar un poco lo que nos rodea, que sería la sociedad, y como que trabajar más como un colectivo más que como de forma individual, de competir, de ganar a los demás, que igual es importante tener eso como presente, igual eh, para lograr tus metas y tus objetivos, pero es igual, siento que nos cierra mucho como sociedad el tema de empatizar y por eso de repente cuesta entender lo que quieren los demás y identificar como sus problemas, lo que sienten. Y bueno, eso. Ya, bien ahí, Seba, porque claramente sí, pues nuestro sistema nos lleva justamente a lo contrario de empatizar. Y por lo tanto nosotros nos vamos convirtiendo cada vez más individualistas y vamos centrando la mirada en uno mismo. Y eso justamente se extrapola después cuando uno está desarrollando un emprendimiento, de que tú miras con los ojos de la empresa, no, o con los ojos tuyos, que en realidad eres tú la empresa, y no con los ojos del cliente. Acá lo que buscamos cuando estamos innovando o emprendiendo es justamente tener la perspectiva del cliente constantemente. Y justamente esa tarea, que es justamente esta fase de empatizar, la verdad no la desarrollamos tanto. Así que, nada, ¿alguien más quiere comentar algo al respecto de justamente de este criterio de empatizar o de cómo identificar estas necesidades insatisfechas?
Yo Es que quisiera, el término, em, adelante. Vamos, Alfredo. Alfredo Baucaraca, yo quisiera Después comentar Israel. que empatizar efectivamente es una especie de disposición que no todos tenemos, o algunos tenemos en mayor grado que otros, pero que hay que desarrollar. En la vida, en realidad, una manera de combatir el individualismo es efectivamente ponerse siempre en los zapatos del otro, tratar de escuchar, tratar de entender, y eso yo lo entiendo como empatizar. Entonces, eso aplicado digamos, al mundo de los clientes, efectivamente tener uno la capacidad de poder absorber la mayor cantidad de inquietudes que tenga y, por supuesto, tratar de jerarquizar o concentrarse en aquellas cosas que uno entiende que son las más difíciles o sea, el tipo de necesidad más difícil que en ese momento el cliente tiene. Super Alfredo. Ahí yo puedo opinar algo. Mira, Vamos, Luis. Alfredo representa un poco más la experiencia y yo soy más viejo que él. No voy a decir qué edad tengo, pero yo te puedo hablar de mi experiencia. Tal como Alfredo, estoy de acuerdo con él. Es sumamente complejo el término de empatizar. Perdón, se me cayó el... Sumamente complejo. ¿Por qué? Porque la vida te enseña al final del camino que no fuiste empático cuando tenías todas las posibilidades de ser empresario, no fuiste empático con la sociedad, fuiste empático con los clientes porque te convenía. Después, cuando tienes, ¿no es cierto?, se te pierde toda la empatía porque estás en otra situación de poder. Después bajas, te pegas unos porrazos. Ahí comienzas a empatizar por necesidad. Y después, ¿no es cierto?, si vuelves a triunfar, en ciertas personas, no digo en todos, vuelve a perderse el término con empatía. Yo lo encuentro bastante complejo, pero entiendo dónde va el orador con el término. Pero eso es parte de la experiencia, lo que yo te puedo transmitir. Ok, gracias, Luis. ¿Alguien más? Israel está levantando la mano, así que vamos con Israel y continuamos con el... Vamos, Israel. Hola. Bueno, yo creo que de partida, para iniciar el concepto, yo creo que está relacionado con la comunicación principalmente no verbal. Pero parte como, es decir, el desarrollo de la empatía parte en el momento en que la persona no solo se comunica con la otra, sino que además reconoce que la otra persona es una persona muy, pero muy diferente, que puede ser muy diferente a uno en términos de que vive en un mundo completamente diferente, es decir, tiene un mundo de expectativas completamente diferente. Y empatizar es diferente a compasión, porque compasión es cuando uno siente lo que está sintiendo el otro. Bueno, el término compasión tiene varias acepciones, pero la acepción más formal, cuando una persona siente lo que está sintiendo el otro. Entonces, ese sería como compasión. Pero empatía va más allá y tiene que ver desde mi punto de vista, mucho más multidimensional. Por lo tanto, es importante, un punto de partida, el concepto de reconocer que el otro es un mundo infinitamente rico y diferente. Eso. Super, gracias, Israel. ¿Alguien más quiere compartir algo respecto a, por ejemplo, esto de justamente la necesidad de empatizar para identificar necesidades, del concepto de que hay una necesidad insatisfecha, etcétera? ¿Alguien más? Sería la última para ir, digamos, recopilando todo lo que han dicho, que está súper interesante. ¿No? Vamos, Jorge. Jorge Pláudio, es la primera vez que me integro a este taller y ya me parece súper interesante. Para mí, empatizar es una característica personal que tiene que ver con la cultura que uno trae, ¿ya? Entonces es difícil hablar de empatizar por necesidad. Sí pueden haber técnicas que a uno le ayuden a percibir la necesidad del cliente y ponerse en su lugar y percibir como el cliente. Pero yo creo que no lo llamaría tanto como empatizar, que para mí es un concepto más grande. No sé si o sea, alguien está de acuerdo con eso, pero empatizar es una característica propia de las personas que depende de su cultura que trae consigo.
Súper, yo creo que estamos más o menos, o sea, tenemos varias visiones que son, y como decía Israel, esto de justamente del concepto de empatizar para descubrir necesidades satisfechas es un aspecto multidimensional. Eh, y claramente yo también, como soy bien inquieto, a mí nunca me ha dejado contento esto justamente de decir, para innovar tú tienes que empatizar, porque en realidad la empatía, como dicen también ustedes, así como que unas personas las traen y otras no. La empatía, por lo que yo he leído en realidad, no soy psicólogo ni nada, pero por lo que he leído es que la empatía se desarrolla cuando uno es pequeño. Después, cuando uno es grande, es complicado desarrollarla. Entonces, si no la desarrollaste cuando es chico, difícilmente entonces va a poder, digamos, desarrollar la habilidad de empatizar. Y por lo tanto, si no tenemos la habilidad de empatizar, como decía también ahí Alfredo, de que algunos la tienen o otros con mayor o menor grado, entonces estaríamos medio jodidos para innovar, pues, porque si nos identificamos como que no empatizamos, estamos medio jodidos, ¿no? Ya, hoy día vamos a ver justamente un concepto que es totalmente distinto, porque esto de empatizar y de identificar la necesidad insatisfecha viene justamente de la mano de que cuando se empiezan a generar estas teorías justamente y estos estudios sobre la base de procesos de innovación, nace el concepto de innovación centrada en el usuario. Yo creo que al más de alguno la ha justamente escuchado, ¿cierto? Entonces, cuando se habla de esto de innovar centrado en el usuario, entonces hay que conocer al usuario, ¿cierto? Y para conocer al usuario nace este concepto de empatizar. Hoy día, justamente con este nuevo método que les voy a mostrar, que justamente es súper objetivo, sistemático, cuando decía, por ejemplo, Alfredo, que hay que absorber la inquietud y jerarquizar o sistematizar, claro, este proceso que les voy a mostrar después nos va a ayudar a entender súper bien y sistemáticamente, sin necesidad justamente de ser o no empático, independiente de eso, una nueva forma de enfrentar las necesidades insatisfechas. ¿Ya? Así que vamos, me voy a ir un poco, ahora los voy a un poco bombardear con información. Les sugiero que si quieren preguntar algo, hablen nomás, ¿ya? Porque yo estoy con el chat, digamos, minimizado, entonces no los puedo ver. Y cada vez que quieran hablar, se presentan con su nombre y ahí vamos generando, digamos, el conocimiento. Así que yo aprendo de usted, usted de mí, así que, y entre nosotros vamos aprendiendo todos estos procesos. Así que nada, voy a ir ya de lleno con lo que tenía justamente desarrollado hoy día. Pero antes quisiera decir por qué es importante innovar. Hay una encuesta de McKinsey que dice que el 84% de los ejecutivos internacionales, o sea, a nivel mundial, considera la innovación como algo extremadamente importante. Sin embargo, las estrategias de crecimiento, como estrategia de crecimiento es importante, pero sorprendentemente, el 94% de todos estos ejecutivos que trabajan en innovación y que manifiestan que es importante, no están satisfechos con el desempeño. Y entonces esto ya nos dice de que algo está pasando. Algo está pasando justamente con los métodos que tenemos, con el ecosistema de innovación, con los profesionales que están a cargo de la innovación, de que en realidad no estamos 100% satisfechos. Estamos, de hecho, muy insatisfechos. Y entonces estos estudios empiezan a recoger estas insatisfacciones. Y no están satisfechos a pesar que hoy día hay una gran revolución del Big Data, entonces todos podríamos pensar que como hay tanta información dispuesta, digamos, en la nube, uno tiene mucho acceso a información, entonces sería mucho más fácil innovar, ¿cierto? Porque pueden recopilar gran cantidad y variedad de volumen de información a una velocidad que es sin precedente. Y por lo tanto se pueden realizar análisis mucho más sofisticados. Sin embargo, hoy día también cuesta innovar, no es tan simple. Otras empresas también han establecido procesos de innovación estructurados y disciplinados. Hay harta teoría también del concepto de startup, de este proceso de cómo levantar una startup, y también las empresas buscan talento altamente cualificado para llevarlo a cabo, pero siguen insatisfechos. Y justamente desde fuera parece que las empresas consiguen dominar un proceso específico y científico, pero la mayoría de ellas, justamente la innovación todavía es dolorosamente impredecible. O sea, hay harto de poca ciencia en realidad. ¿Y qué ha salido mal, po? ¿Cachai? Este estudio de McKinsey dice justamente que el problema fundamental es que la mayor parte de esta cantidad de datos de clientes se enfocan en correlaciones. Ejemplo, no sé, como que uno ve esta información y por lo tanto dice, oye, parece que, no sé, pues este cliente se parece a este otro, o bien el 68% de los clientes dicen preferir la versión A a la versión B. Correlacionan datos y no buscan justamente la raíz que da pie a una innovación. Y por eso es importante hoy día entender bien este módulo de diseño del problema, porque el problema no es fácil identificarlo. Requiere un proceso, requiere un diseño, ¿ya? Por eso le pusimos diseño del problema. No es como que uno se encuentra buena y primera con un problema, hay que justamente desarrollarlo. Conocer al cliente tampoco nos dice los motivos para comprar un producto. O sea, no basta con, por ejemplo, este concepto de empatizar, de conocer muy bien a tu cliente,
sino que se necesitan otros conceptos. Y acá nace esto de que justamente las decisiones de compra son mucho más específicas, por lo tanto hay que atender esa especificidad en el comportamiento de la compra. Y justamente otro problema es que la mayoría de los gerentes y emprendedores se han acomodado y basan las decisiones en correlaciones. Y las correlaciones no suponen una causalidad. Justamente hoy día vamos a estar viendo cuál es la causalidad, cuál es el inicio que da pie para una innovación, ¿cierto? Hay una luz de esperanza para esto, y justamente estos estudios que van de la mano de Clayton Christensen y en realidad con el apoyo y en realidad el método que desarrolló Anthony Woolwick, que era un ejecutivo que estaba trabajando en innovación, desarrollando productos, y estuvo trabajando casi por 25 años desarrollando un método que lo patentó, después se lo mostró a Clayton Christensen y empezaron a desarrollar una teoría. Esta teoría, tras décadas de observación y observando los fracasos de la empresa, llegaron a conclusiones de que centrarse en la correlación y saber cada vez más acerca de los clientes lleva a las empresas en direcciones equivocadas, ¿ya? Entonces no basta concentrarse en los datos y correlacionar datos, no basta concentrarse en el usuario, empatizar más y conocerlo mucho, porque nos vamos desvirtuando de la dirección que queremos llevar. Lo que realmente necesitan, plantean Anthony Woolwick y Clayton Christensen, que esto es revolucionario en el ámbito de la innovación, justamente acá hay un quiebre de cómo centrarse en identificar oportunidades o necesidades insatisfechas, es justamente centrarse en el progreso que el cliente trata de conseguir en determinadas circunstancias. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que centrarse en lo que el cliente espera lograr y no solamente en conocer al cliente. Y esto es lo que se denomina la tarea por realizar. Entonces, hoy día, y esto es justamente la teoría del Job to be done, que viene después por un método que se llama Outcome Driven Innovation, que les voy a presentar después, súper de manera introductoria, porque esto es un proceso bien, digamos, estructurado, es largo, es un proceso bien, digamos, científico. Entonces, hoy día yo alcanzo a posicionar el tema, a sembrar esta semillita para que ustedes sean súper curiosos y después puedan estudiar mucho más. Hay harto material en YouTube, también en Internet, y bueno, están los libros de Clayton Christensen y también de Anthony Woolwick, que se llama Job Subió en el último, el 2016, súper a la vanguardia, que plantean estos temas. Así que yo lo invito en realidad que si le interesa este tema, que es cómo encontrar este proceso y esta línea causal, a que puedan leer esta bibliografía. Anthony Woolwick dice, innovar es complejo, no es simple. Y entonces no basta con saber solo un método para innovar, tenemos que desarrollar digamos, nuestro desarrollo profesional, ponerlo a disposición de esto. Y requiere harto estudio y también ponerlo en práctica, claramente, de la teoría a la práctica. Entonces acá viene el quiebre, digamos, tecnológico, de cómo afrontar estos procesos de innovación y se enfocan en el Job to be done, la tarea por realizar. El autor principal de esto, que lo tituló, fue Clayton Christensen, que es una eminencia en el mundo de la innovación. Así que vamos a hablar acerca de este método del Job to be done, de la teoría de Job to be done. ¿Cuál es el objetivo de los Job to be done? Llegar hasta el factor causal, ¿cierto? Hacia el inicio, que hay detrás de una decisión de compra. Entonces es un proceso súper objetivo, ¿ya? Así que vamos a descubrirlo. ¿Por qué justamente? Bueno, de 1962 ya venía Theodore Levitt dando como cierta, un economista Theodore, centrado en marketing también, y venía dando luces de cómo ir centrándose en este proceso de desarrollar negocios. Y justamente lo que plantea él en 1962, hace un buen rato, y con esta frase célebre que dice, la gente no quiere un taladro o un cuarto pulgada, o sea, no necesita un enfoque en el producto, lo que quiere la gente en realidad es hacer un agujero de un cuarto pulgada. Y por lo tanto, cuando uno dice, quiero hacer un agujero de un cuarto pulgada, tengo distintas soluciones que puedo hacer el agujero. Y esas soluciones van a ir mejorando con el tiempo, con el desarrollo de las tecnologías, pero la necesidad siempre existe. Y por eso este proceso de la teoría del Job to be done es tan importante, porque cuando uno descubre justamente esa necesidad insatisfecha y lo que está buscando el cliente de una manera objetiva, esa necesidad se permanece en el tiempo y lo que va cambiando es la solución. Por lo tanto, decir que ya está todo hecho también sería un error, porque la innovación y las soluciones van mutando con el tiempo a medida que vamos descubriendo nuevas tecnologías, ¿cierto? Pero justamente estas tareas no van cambiando mucho en el tiempo, están más o menos como que se mantienen. Y eso es lo relevante también de este estudio, de cómo desarrollamos bien, cómo definimos bien el problema que hoy día enfrenta el usuario. ¿Qué plantea entonces Job to be done theory, o la teoría del Job to be done, ¿cierto? Que es la de los trabajos por hacer, proporciona un marco para categorizar, definir, capturar y organizar todas las necesidades de su cliente. Entonces ya acá estamos viendo un proceso sistémico, una jerarquización, como dice Alfredo. Vamos categorizando, vamos definiendo, vamos capturando y organizamos esta información. Además, este es un proceso cualitativo, ¿cierto? Lo interesante de este proceso es que uno puede vincular métricas de desempeño
y que son definidas por el cliente, ¿cierto? Estas métricas de desempeño, el cliente las declara en forma de declaración de resultados deseados, que son los Desired Outcome Statement, ¿ya? Al trabajo por realizar. Entonces yo identifico un trabajo e identifico también cómo yo puedo poner métricas de desempeño a través de estos Desired Outcome Statement, ¿ya? O declaración de resultados deseados. Entonces la gente siempre que tiene un trabajo desea cosas con ese trabajo. También interesante de que hace una definición de mercado acá con esta nueva teoría y entonces se aborda el mercado como un grupo de personas que están buscando un trabajo por realizar, que están tratando de realizar un trabajo. Y eso se entiende por mercado. Entonces, antiguamente también, cuando uno analizaba mercados, había, no sé, las 5 fuerzas de Porter, tal análisis PESTAL, teníamos otros instrumentos para analizar mercados de segmentación también por zona, por comportamiento, etc. Hoy día lo que la está llevando y lo que define justamente Anthony Woolkey en su libro es que el mercado en realidad es un grupo de personas que está buscando realizar algo. Así de simple. Y si nosotros entonces logramos identificar esa tarea que está realizando ese grupo de personas, encontramos un mercado y le podemos, digamos, transferir una solución o vender, básicamente. Una definición muy sencilla de mercado, ¿cierto? ¿Qué otra cosa? Este marco presenta los tipos de necesidades que tiene un cliente. O sea, tú tienes necesidades, pero que son distintas. Entonces acá estamos hablando de tipos de necesidades. O sea, ya entramos en otra conversación. Cada uno tiene distintos tipos de necesidades, ¿cierto? Y que se deben comprender al tener una comprensión profunda de lo que el cliente quiere lograr. Estos tipos de necesidades incluyen que existe un trabajo funcional básico por realizar, que justamente es lo que da pie para todo el desarrollo de la innovación. O sea, tenemos que enfocarnos en un trabajo funcional básico, los resultados deseados vinculados al trabajo funcional básico por realizar, que era justamente esta forma de cuantificar esos resultados deseados, ¿cierto? A través de los Desired Outcome Statement. Y también tenemos trabajos que están relacionados al trabajo funcional. O sea, no sé, pues cuando yo quiero taladrar, tengo otros trabajos que están relacionados al taladrar. Como por ejemplo, enchufar, tengo que buscar un lugar que sea acorde, tengo que ver que no haya agua, por ejemplo, cerca, etcétera. Tenemos tareas que son relacionadas y que si no las vemos en su totalidad, podemos estar perdiendo oportunidades de innovación. Aparte, cuando uno realiza un trabajo, también no solo nos tenemos que enfocar en lo funcional, sino que a partir de lo funcional también tenemos trabajos que son emocionales y sociales. O sea, nos queremos sentir bien o queremos evitar sentirnos mal, y también tenemos trabajos sociales que queremos, por ejemplo, que la gente nos perciba de alguna forma. Entonces también tenemos que tener ojo y centrarnos también en estos tipos de trabajos, que son los tipos de necesidades, trabajos emocionales y sociales. También hay otros tipos de trabajos que están ocultos, digamos, cuando uno desarrolla una innovación, pero que es súper importante abordar, y lo veía también la Bárbara en el taller antepasado al de modelo negocio, que tenía que ver con mercado, entender de que esto es una cadena de valor, ¿ya? Y entonces cuando tú desarrollas algo, estás buscando una solución, hay una cadena de consumo detrás. Y esa cadena de consumo tiene que ver con varias variables, pero por ejemplo, cuando yo compro algo, tengo que llevármelo. Una vez que me lo llevo, tengo que instalarlo, tengo que saber cómo instalarlo, etc. Hay toda una cadena de consumo que no está resuelta solamente con el trabajo funcional. Entonces también tenemos que ponerle ojo a esta cadena de consumo, porque si optimizamos esta cadena de consumo, que va desde varios consumidores, puede ser la gente que trabaja con nosotros, los que los consumen, etc., podemos también detectar oportunidades de innovación. Y finalmente, cuando uno va a comprar algo, va a consumir algo, hay resultados que son financieros. Y esto es súper importante porque no necesariamente uno de repente toma la decisión financiera. Tenemos otras personas que están involucradas en la compra. Por ejemplo, cuando uno compra a un niño algo, el niño quiere un trabajo, ¿cierto? Pero los papás son los que están velando por el presupuesto familiar. Por lo tanto, acá los resultados financieros son los padres buscando una tarea para solucionar un trabajo del niño, ¿ya? Entonces también tenemos que enfocarnos en este tipo de tareas que son los resultados financieros. Si tenemos estas 6 variables o tipos de necesidades, entonces nos da pie para que podamos desarrollar una buena innovación. Mirko, tenemos una pregunta. Vale, Walter, dale nuevo. Nico, ¿prefieres hacerlo código a voz? ¿Sí? ¿Nico Perna? Ah, ya, bueno. Bueno, Nico nos pregunta, además del cambio de paradigma para abordar la innovación, si esta metodología de Just to be Done tiene nuevas técnicas para lograr los objetivos. Mira, hay técnicas para extraer información que son más o menos las mismas.
lo novedoso es justamente el proceso y el marco de trabajo, y también lo novedoso es finalmente el procesamiento de los datos que uno puede obtener a través de la validación de conceptos. Entonces hay una etapa que es por tú de explorar, que es súper cualitativa, donde hay herramientas que después las menciono que son recomendados, que son técnicas para descubrir cosas como la entrevista en profundidad, por ejemplo, hacer focus group, por ejemplo, observar o lo que se llama como estudios etnográficos, que yo me voy a casi vivir con la otra gente, hago una inmersión total en la vida del otro. Y hay una técnica justamente de descubrir o de estudiar a las personas. Los estudios etnográficos son complejos, y ahí hay un caso de estudio súper importante, el que hizo el líder de Algramo, ponle tú. Algramo, él se fue a vivir a una población mucho tiempo, entonces él hizo estudio etnográfico y entendió muy bien el comportamiento de las personas para hacer su innovación. Y también hay otro que son las técnicas de informants, que justamente a veces es difícil entrar, por ejemplo, a la vida de las personas. Por ejemplo, si yo estoy, no sé, desarrollando algo dentro del hogar de alguien o descubrí que dentro del hogar hay un problema, es muy difícil hacer un estudio etnográfico dentro del hogar, y por lo tanto lo que se ocupa ahí son informants, que son simulaciones. Entonces, por ejemplo, no sé si han visto ahí lo que hizo McDonald's al principio, que fue un prototipo en una cancha. Ellos hicieron como un informant, hicieron un ejercicio simulado para justamente extraer información. En realidad estaban prototipando muy básicamente, pues estaban extrayendo información, estaban haciendo simulaciones de cómo iba a funcionar McDonald's y de ahí extraían información. Entonces, hay técnicas, esas técnicas son complementarias a este método o marco conceptual, así que, o marco de trabajo. Así que hay varias cosas que vienen de antes, hay técnicas que se pueden extrapolar o integrar, pero también tiene cosas específicas que son bien interesantes y las vamos a estar viendo. Y tenía una ¿Ya segunda la parte de esa pregunta, no? pregunta yo. Vamos. ¿Y cómo esta metodología, en la que nos está presentando hoy día, influye en la perspectiva al cómo se aplica todo este trabajo? No entendí la pregunta. Si me pudiesen explicar mejor sería Ya, bacán. bueno, como bien se presentan cada una de estas actividades, o sea, de cómo se llevaba hasta ahora el proceso para investigar y para obtener la información de todo esto, cómo la metodología que tú estás planteando hoy, del Jobs to be done, influye en la perspectiva que se tiene de investigar o trabajar. Ya. Influye en la perspectiva porque tú te centras, digamos, en otro dominio de estudio, po. Yo ya no estoy estudiando a la persona, ¿cachai? Entonces, cuando uno estudia a la persona, puede descubrir cosas que en realidad no están tan relacionadas con mi desarrollo de innovación. No sé, me puedo enfocar en sus gustos personales o información que en realidad no está tan orientada a lo que estoy buscando. El marco conceptual del Jobs to be done y lo que hace el quiebre, digamos, es que centra el estudio en la tarea, no en la persona, ¿cachai? Entonces es distinto, porque yo no estoy tratando de entender a la persona en sí, no me meto en su mundo mental ni nada, ¿cachai? Ni en sus partes valóricas, ni gustos, ni nada, sino que me centro justamente en lo que está buscando resolver y que hoy día no está satisfecho. Y ese es un cambio de paradigma notorio, po, porque justamente en los estudios que tenían, era que cuando estudiaban justamente al usuario, tenían mucha información que se desvirtuaba del proceso de innovación, ¿cachai? O como que la información que tenían no era tan relevante a la hora de decidir qué hacer y qué no, ¿cachai? Entonces no se podían tomar decisiones tan sistemáticas. Entonces esto es un proceso sistemático, que te ayuda a identificar necesidades y segmentos de mercado que no están satisfechos, que justamente es la definición de innovación, que tú estás buscando inventar algo en una parte, digamos, donde hay necesidades insatisfechas. Y eso es lo bonito de esto. Parece simple, pero la teoría anterior a este método era justamente centrarse en el usuario, en la persona. Y entender esa persona es súper complejo porque cada persona es un mundo muy complejo, po, es muy diverso. Entonces, ¿cómo administrar esa diversidad? Era el problema, ¿cachai? Y hoy día, centrarse en la tarea es mucho más objetivo, es mucho más, digamos, simple, y por lo tanto se puede sistematizar, que es lo que vamos a ver. Ese es el gran cambio. No sé si respondí bien o sea, a lo mejor si se entendió la respuesta. Si se quedan conforme Sí, súper, ya bacán. Quedó súper claro y dice Nico por el chat.
Ya, continuamos entonces. Entonces, tenía estas 5, digamos, tipos de necesidades que más o menos se resumen en este círculo, no se asusten, es un círculo que se ve como grande, pero en realidad no es tan complejo. Y acá, si tú te fijas en el lado morado, tú tienes justamente acá a lo que dice el job executor, que es la persona, pero hoy día ya no dicen como la persona, o ya no lo dicen el usuario, ¿cachai? Y ese es el enfoque distinto. Acá hay alguien que está ejecutando tareas, ¿cachai? Un ejecutor de tareas. Entonces nosotros nos enfocamos en esta ejecución de tareas, ¿cachai? Que es distinto, pues no me enfoco en la persona, sino que en la ejecución de las tareas. Y esta ejecución de la tarea tiene varios pasos. Entonces, una tarea, que es el Core Functional Job, o la tarea funcional, digamos, que es la que da pie para este proceso de estudio de innovación y el cual ustedes tienen que tener un proceso reflexivo, de exploración y definición muy clara de este Core Functional Job, porque si no tienen este job, digamos, este trabajo principal, todo lo demás se cae. Pues entonces acá hay que ponerle harto esfuerzo en definir muy bien una tarea principal. Y esa tarea principal tiene distintas etapas. Porque cuando uno, por ejemplo, va a hacer una tarea, hay tareas que son también que están involucradas. Por ejemplo, está el de definir, de planificar. Entonces, cuando yo quiero realizar una tarea, tengo que planificar cómo voy a hacer esa tarea. Y también entonces ahí hay subtareas en la planificación de ese Core Functional Job. Hay otro que es localizarte, es decir, chuta, yo estoy acá y necesito algo, me tengo que posicionar en un entorno, ¿cachai? Ya sea un entorno digital, sea un entorno geográfico, tal vez local, no sé, pero hay que ver bien cómo está esa localidad. Hay también tareas que son de preparación de la tarea funcional. Entonces, por ejemplo, si hablamos de taladrar, tú tenés que preparar el área de trabajo de taladrar, ¿cachai? Y por lo tanto hay que también tener ojo con esa preparación, porque a lo mejor tu innovación va, no sé, a facilitar justamente estas tareas de preparación para ejecutar la tarea de hacer un agujero, ¿cachai? Está la de confirmar. Confirmar significa que yo realmente estoy, digamos, necesitando esto y digo, sí, lo voy a resolver, ¿cachai? Entonces confirmo que hay una tarea que quiero hacer. Está la ejecución de la tarea propiamente tal, después monitoreo, también hay acciones de monitoreo de cómo salió, si salió bien o no, ¿cachai? Que también son necesarias de tenerla, modificar, a lo mejor requiere modificar la tarea anterior y hacer otra, ¿cachai? Y finalmente concluir esta etapa. Entonces, no alcanzamos a definir muy bien esta etapa por cosa de tiempo, pero la literatura está y ahí Tony Ulwick lo define súper bien. Yo le invito a que puedan, digamos, después meterse mucho más en estos temas de estas tareas que son, digamos, como subtareas del Core Functional Job, porque te va a ayudar justamente a entender todas estas tareas que son anexas a la función principal, o son tareas que son necesarias para cumplir con la función principal. Acá una aclaración. Estas tareas que son o etapas de la tarea, en realidad son etapas de la tarea principal, no quiere decir, por ejemplo, con otro concepto que es el Customer Journey Map o este map del cliente, este viaje del cliente, esa es otra cuestión. Acá justamente, porque el Customer Journey Map se enfoca en el proceso de experiencia del usuario. Entonces, desde que, no sé, pues desde antes de la compra, desde que toma conciencia hasta que lo compre y después uno lo monitorea, es otro el punto de vista acá. Acá yo me enfoco en justamente solo la tarea, no en la experiencia de usuario. Entonces, cuando yo veo la tarea que está haciendo el cliente, también hay otras tareas que están, que son etapas en realidad, son pasos para lograr la tarea principal, ¿cachai? Eso es lo morado. Y cada tarea tiene outcomes, que justamente son los resultados deseables, que es la medida, ¿ya? Cuando decíamos esto se va a medir, entonces, por ejemplo, yo tengo una ejecución del trabajo que tiene que ver con prepararme, entonces en esta preparación el cliente espera algo, tal vez minimizar los tiempos, maximizar el retorno, no sé, cosas así, ¿cachai? Hay otras tareas que son las plomas, que son relacionadas, relacionadas a la tarea, las vamos a ir definiendo bien. Hay otras tareas que son emocionales y sociales, que están en plomo, que tampoco hay que olvidarla. Está esta etapa en color negro, que es el Product Lifecycle Support Team, que son justamente estas tareas de un equipo de soporte del ciclo del producto. Los productos tienen un ciclo. Bodegaje, construcción, logística, bueno, acá hay muchas etapas justamente de este ciclo del producto: disposición, reparar, mejorar, mantener, almacenar, limpiar, transportar,
la interfaz, así como cómo hacer mi relación con el producto. Learn to use, como los manuales, por ejemplo, también es parte del ciclo del producto. El setup, justo la preparación, la instalación, recibirlos y la entrega, ¿cierto? Entonces son varias etapas también que tiene este ciclo del producto, que también hay que ver las tareas que están en esta etapa, que son pasos, ¿ya? Y cada paso también tiene resultados deseables. Y finalmente, que era el sexto criterio, que son los Purchasing Decision Makers, que son los tomadores de decisión de la compra, y justamente acá están las tareas que tienen que ver con métricas financieras. O sea, uno también tiene tareas que son relacionadas al trabajo principal que tienen que ver con las plata. Y esas plata también tienen resultados, que son los outcomes. Entonces, en este proceso, si tú te fijáis, va identificando tareas, pasos que tienen las tareas, y cada paso tiene resultados deseables. Y esos resultados deseables uno después los vaya escribiendo y te van llamando a la acción. Ahora vamos a ver en detalle cada uno. Ahí está. Entonces ahí está. El trabajo funcional o básico, the core functional job, que era la parte morada. El Mirko, trabajo funcional... Dale una vuelta. te puedo interrumpir antes que profundice. Manuel tenía una consulta para que antes de profundizar esta parte podamos resolver. Vamos, Manuel. Hola, buenas. ¿Sabes qué? Mi duda es porque mi innovación está dentro de una cadena de producción, al inicio dentro de una cadena de producción más grande. Entonces, por ejemplo, viendo el ámbito del usuario, mi innovación, si lo coloco dentro del ejemplo del taladro, sería para producir un nuevo metal para taladrar otra cosa. Sin embargo, no soy el único innovador en este aspecto. Hay varias personas que están innovando con diferentes metales para obtener el mismo objetivo. Y yo quiero darle un valor agregado para hacer la innovación que se lleve la compra, por decirlo así. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo centro a mi usuario? Porque pensando ese metal, ese nuevo metal, tiene que ser manufacturado por otra empresa que lo va a convertir en un taladro. Ese taladro después se va a vender a un productor inicial, a un consumidor inicial, que será, no sé, Home Center. Y Home Center lo venderá finalmente a una persona que va a taladrar. Mi pregunta es, ¿dónde yo me centro? ¿A quién me centro yo para que sea el metal elegido? Porque al final podría centrarme en que, no sé, para Home Center sea mejor, o que para el que manufacture el taladro sea mejor, o para el consumidor final que sea mejor. Ya, justamente este circulito nos ayuda a ver eso. El Job Executor es el final. Entonces, cuando yo estoy pensando en un producto, tengo que pensar en el cliente final, ¿ya? Pero este producto también tiene un ciclo del producto, y ese ciclo del producto tiene que ver con lo que tú decías, ¿cachai? De que a lo mejor, no sé, yo voy a estar en una etapa de este ciclo del producto, pero tenéis que igual tener la perspectiva del usuario final. Si no tenéis la perspectiva del usuario final, estaréis cometiendo un error ahí en justamente adquirir la variedad necesaria para hacer tu proyecto. Lo otro es que justamente, claro, no hay un solo consumidor de tu producto, hay varias personas. Y justamente este mapa te ayuda a ver eso, pues, ¿cachai? Entonces, en el resultado de tu producto, tenéis que ponerle ojo a quién va a ejecutar la tarea final, pero si tú no estás en el proceso final, entonces también tenéis que fijarte en este ciclo del producto, en quiénes van a utilizar, a quién le va a llegar tu insumo, tal vez, ¿cachai? Porque, por ejemplo, en el caso del taladro, tú tenés el taladro, los componentes del taladro y tenés la broca, ¿cachai? Más encima tenéis otras cuestiones que son las mesas de trabajo, etcétera. Tenéis como todo un ambiente, pero tú tenés que centrarse en la persona que va a taladrar. Ahora, ¿cómo yo aumento la satisfacción de esa persona que va a taladrar? Bueno, ahí yo pienso en los entregables, ¿cachai? Tal vez yo no voy a entregarle el taladro, pero yo le entrego la broca, ¿cachai? Y entonces la broca tiene que tener algún diseño específico, ¿cachai? Creo que tu pregunta es súper específica, difícil de abordar porque tendré que conocer mucho más en detalle tu proyecto. Tal vez te invito a que podamos conversar en una reunión y ahí te podremos orientar mejor en cómo identificar bien digamos, a estos Jobs Executors que tenéis en tu desarrollo. Pero más o menos es eso, tenéis que fijarte en el ejecutor final, pero sin olvidar lo que hay antes, ¿cachai? Porque al final, no sé, pues, la gente te empieza a recomendar, ¿cachai? Entonces, si para los vendedores es fácil manipularlo, entonces te empiezan a recomendar. Si para el que lo ejecuta es fácil de ejecutarlo, también te recomiendan, etcétera. Si para el vendedor le es fácil también venderlo, también te recomienda. Por lo tanto, hay que tenerlo en consideración. Esa es mi invitación. Conversémoslo si queréis más en detalle, en una reunión. Genial, sería genial.
Ya, bacán. Entonces el trabajo funcional es justamente lo principal. Se define en una sola declaración como, por ejemplo, cortar un trozo de madera en línea recta, transmitir lecciones de vida a los niños, controlar los signos vitales de un paciente. Te fijas, es súper simple, pero es lo que la gente está buscando hacer, controlar los signos vitales de un paciente, ¿cachai? Entonces ahí, no sé, está orientado para los médicos, para los enfermeros. ¿Te fijas? Acá hay alguien que está ejecutando esta tarea de controlar los signos vitales de un paciente. Entonces la definición del trabajo funcional es súper simple y tiene que ver con esta forma, es un verbo más el objeto de la acción más un clarificador de contexto. En este caso el verbo es controlar, ¿cachai? El objeto de la acción, los signos vitales. Y el clarificador de contexto es en un paciente. O sea, yo no estoy controlando los signos vitales en cualquier lado, tiene que haber un clarificador de contexto. Así que esta es la forma de cómo redactar, digamos, un trabajo funcional, ¿ya? Verbo más objeto de la acción más clarificador de contexto. Y eso es lo que tienen que encontrar ustedes, de que sea simple. Siempre tratar de que sea simple. El trabajo funcional tiene este mapa universal, que era lo que decíamos que son las etapas del proyecto. Son 8 etapas que define Tony Ulrich, aunque hay tareas que son específicas, pero este es como un metapatrón, ¿cierto? Y también hay que poner ojo a todas estas etapas de la tarea principal, porque también se descubren tareas acá y deseos, ¿cierto? O los outcomes, los esperables. Lo interesante de justamente de que hay 3 características que son básicas de un buen job to be done, que tiene que ver con un trabajo es estable, o sea, no cambia con el tiempo, las soluciones sí, pero el trabajo no, o sea, la gente más o menos siempre busca cosas similares, o cosas que son más o menos permanentes. Y esa es la idea, de que un buen job to be done, entonces tiene que pasar por estos filtros, de que sea estable. Los trabajos no tienen frontera geográfica, entonces alguien que está en Alaska a lo mejor está haciendo el mismo trabajo o está buscando hacer el mismo trabajo que acá, y esto también nos da pie justamente para pensar en este mundo globalizado. Em, lo otro es que el trabajo es independiente de la solución, o sea, hay que abstraerse de pensar en la solución, hay que abstraerse de pensar en el producto, hay que pensar siempre en esta necesidad, en este trabajo que están buscando resolver, en los términos más abstractos. Entonces hay que un poco salirse de la idea que uno tiene y empezar a descubrir, digamos, qué es lo que está buscando hacer el cliente con esta idea, ¿cachai? Es un proceso que no es tan simple, es de más o menos como sacarse, digamos, el concepto de la solución que uno está pensando y enfocarse netamente en identificar las tareas que están alrededor de la solución, porque uno tiende como a orientar las cosas hacia la solución, pues ahí podría haber un riesgo, un riesgo, un sesgo, digamos, del observador. Le añadiría que no tiene frontera geográfica y también justamente una persona, por ejemplo, de 10 años y una persona de 80 años podrían estar haciendo la misma tarea. Entonces, antiguamente se ocupaban técnicas de segmentación que tenían que ver con variables demográficas y también por edad, que son sociográficas, y hay otra más, no me acuerdo en este minuto, pero por ejemplo, hoy día la edad como que no importaría mucho, porque lo que importa es la tarea. Si están haciendo la tarea con distintas edades, bueno, tal vez no importa mucho la edad, ¿cachai? Y tampoco importa mucho la localidad. Así que estos 3 filtros hay que tenerlos presentes. Eso con el trabajo principal. Ahora, este trabajo principal tiene un resultado deseado con el trabajo funcional, básico, que se llaman los desired outcomes en el core functional job, en inglés. Casi toda la información está en inglés de esto, por si acaso. Entonces, pero bueno, hoy día hay hartos traductores, así que no hay drama. Pero bueno, estos resultados deseados explican con precisión cómo los clientes miden el éxito y el valor, ¿cachai? Y acá esto es interesante porque cuando hablamos de valor, el concepto de valor que estuvimos viendo en el taller 2, si no me equivoco, de propuesta de valor, es súper subjetivo, nos decía ahí el mentor, ¿cachai? Porque depende mucho de la persona que le atribuye un valor al objeto. Entonces, el valor en realidad nace de la interacción entre objeto y sujeto, y por lo tanto cuesta mucho medirlo. Ya, con este método podemos medir el éxito y el valor que tiene para cada uno, ¿cachai? Igual está interesante esto. Y a medida que avanza el paso del trabajo funcional. Voy a leer acá, describen cómo es posible hacer el trabajo de manera más rápida, por ejemplo, predecible, eficiente y sin desperdicio. Te fijas, ya estamos viendo como cosas que la gente desea, que sea rápido, predecible, eficiente, que no haya desperdicio, por ejemplo, ¿cierto? Ejemplo de esto, al intentar escuchar música, que sería el trabajo funcional, intentar escuchar música, uno ya ahí falta el clarificador de contexto, tal vez intentar escuchar música no sé, pues con los audífonos, o personal, no en un recital, ¿cachai?
Ahí está el clarificador de contexto. Entonces, digamos, intentar escuchar música de manera personal. Entonces, un oyente puede querer, por ejemplo, minimizar el tiempo que lleva poner las canciones en el orden deseado para escucharlas. ¿Te fijáis? Antiguamente, cuando estábamos con el cassette, no sé si se acuerdan, pero teníamos que darle vuelta al cassette y retrocederlo, ¿cachai? Si queríamos una canción específica teníamos que achuntarle al orden. Entonces, hoy día, estas innovaciones como Spotify se han enfocado en este deseo, pues, de minimizar esos tiempos y escucharla en el orden que uno desea. Antes, como que te tocaba nomás la canción que te tocaba. ¿Cachai? Entonces, hay una tarea funcional que es escuchar música y hay resultados deseados, cómo minimizar el tiempo. Otro resultado podría ser, en esta misma tarea, minimizar la probabilidad de que la música suene distorsionada a un volumen alto. ¿A quién no le ha pasado de que le subí el volumen y te suena mal? ¿Cachai? Entonces también hay una experiencia de usuario que puede ser mejorable. Entonces hay un deseo ahí, no hay un resultado deseado. ¿Cómo se redactan? Ya, voy a toser un poquito, voy a mutear. Ya, estoy de vuelta. ¿Cómo se redactan estos resultados deseados? Tiene que ver con una dirección de mejora, que puede ser minimizar, maximizar, eliminar, etcétera, mitigar, no sé, ahí tienes que buscar justamente la dirección de mejora. La métrica de desempeño, en este caso es la probabilidad de que la música, ¿cierto? La probabilidad, entonces una métrica de desempeño, entonces yo puedo medir eso. El objeto de control, que la música se distorsiona en el caso de la música, ¿cierto? Ahí está el objeto de control, o sea, cuando la música se distorsiona, ahí ya tengo el objeto de control, y el clarificador contextual a un volumen alto, ¿cachai? Entonces no voy a estar estudiando el fenómeno en volúmenes bajos, sino que voy a hacer pruebas en volúmenes altos. Y ahí está el calificador contextual. La idea de esto es justamente de que quede súper bien escrito, para que después sea muy fácil de identificar y fácil de preguntar para identificar oportunidades de mejora, ¿cachai? Así que JobSubion ahí nos ayuda justamente a definir la tarea y los resultados deseados. Por ejemplo, acá está ya descrito lo anterior en inglés. Entonces está el minimize, que sería la dirección, the time, el tiempo, ¿cierto? Que sería la métrica, y it takes two, no, eso da lo mismo, get the song in the desired order, como poner las canciones en orden deseado, ¿cachai? Para escucharlas. Entonces el objeto de control es justamente poner las canciones en el orden deseado. Ese es el objeto de control. Y el clarificador de contexto es para escucharlas, ¿cierto? Ahí está de nuevo, se repite, dirección de mejora, más métrica de desempeño, más objeto de control, más clarificador contextual. La idea es que ustedes vayan viendo todas estas tareas que tiene el usuario y las vamos identificando. Entonces esto es como una fase divergente, ¿cachai? Donde yo voy a empezar a definir muchas tareas y muchos resultados deseados. Están los trabajos relacionados, que también hay que identificarlo. Por ejemplo, al hacer una presentación a su curso, un profe, por ejemplo, puede querer enfatizar un punto proyectado en la pantalla, avanzar en las diapositivas, cronometrar la presentación o apagar el proyector. Antiguamente. Hoy día la solución es justamente un presentador inalámbrico, ¿cachai? Y hoy día con Zoom, bueno, hoy día tenemos todo en el mismo ambiente, entonces podemos hacer todo lo que necesitamos y que se hacía antes de forma presencial. Entonces, un dispositivo podría permitir la ejecución de todos estos trabajos que están relacionados, ¿ya? A la tarea funcional, que es hacer la presentación a un curso. ¿Te fijas? Entonces, mi tarea principal es hacer una presentación a un curso. Tengo tareas que están relacionadas con hacer la presentación a un curso y que por lo tanto puedo desarrollar alguna innovación para satisfacer estos trabajos que son relacionados. Están los trabajos emocionales y sociales, que no hay que olvidar. Cada vez que uno desarrolla una tarea, ahí uno pone, digamos, su parte sensorial, ¿cierto? Las emociones y el cómo nos queremos ver. Por lo tanto, los trabajos emocionales se definen como en el cómo los clientes quieren sentirse o evitar sentirse. Ojo con esto, porque a veces uno evita cosas y también es un trabajo emocional. Y esto es como resultado de ejecutar el trabajo funcional o básico, ¿cierto? Y los trabajos sociales definen cómo el cliente quiere ser percibido por los demás, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si analizamos ahí, no lo puse acá, pero si uno analiza el mercado de las aguas embotelladas, hay un trabajo que es funcional, que es el de hidratarse, ¿cierto? Con una botella de agua, ¿cierto? Ese sería como el trabajo funcional, hidratarse.
pero hay trabajos que son sociales también. Entonces, uno puede ver en el mercado distintos tipos de agua embotellada. Entonces, por ejemplo, tenéis la botella más básica, que es la que viene en botellas PET y que están al paso. Eso justamente está relacionado con otros tipos de tareas que es distinto al funcional, po. A lo mejor busco agua porque tengo sed al paso, ¿cachai? Porque estoy, no sé, no tengo tiempo, o lisa y llanamente no consumo PET porque quiero ser percibido o yo me siento mal consumiendo PET, y entonces a lo mejor yo no hago, compro la botella, sino que ando con mi botella, ¿cachai? Y voy buscando lugares donde hacer el refill, la recarga, pero estoy haciendo el trabajo funcional de tomar agua. Hay otras botellas de agua, por ejemplo, que son ya de vidrio, con un diseño, etcétera, y a lo mejor ese tipo de botella yo lo voy a utilizar en otro contexto, tal vez en una relación de trabajo, de negocios, ¿cachai? Como para quedar bien con la persona que llega, o a lo mejor estoy en una junta, no sé, pues, más socialité, ¿cachai? Y por lo tanto me la estoy jugando y quiero que sea percibido, digamos, como alguien más como de la elite, o como, no sé, con algunos otros conceptos, como, no sé, alguien como más fijado también en tomar un agua que sea desde el hielo de la Patagonia, por ejemplo, no sé, pero en realidad estoy hidratando nomás, ¿cachai? Entonces hay conceptos acá que hay que ir poniéndole ojos porque dan pie también para desarrollar otro tipo de innovaciones. Em, Acá hay un ejemplo: un padre que está tratando de transmitir lecciones de vida a su hijo puede querer, por ejemplo, sentirse apreciado por su hijo, o también puede querer que lo perciban como un padre cariñoso, ¿cachai? Por el resto. Entonces hay trabajos que son emocionales y sociales que tenemos que ponerle ojo también a este asunto. Al final, no sé si alcance, pero lo pongo igual, hay un caso de estudio, un ejemplo de justamente de Bob Moesta. Bob Moesta lo pueden encontrar en LinkedIn. Bob Moesta es como un agente de innovación que ocupa Geoff Stubidon, y justamente tenía un desafío. El desafío era aumentar las ventas, justo cuando estaba la crisis subprime en Estados Unidos, donde todos los mercados inmobiliarios estaban cayendo. Bob Moesta hizo una innovación y se centró en un trabajo emocional que era justamente su core functional job, era la mudanza de personas que quedaban solas, ya sea porque quedaban viudos o porque los hijos se iban. Entonces eran personas mayores que tenían una casa grande y que tenían que irse a una casa chica, porque ya la casa grande le queda muy grande, entonces tenían que mirar a otra casa. Bueno, ese era el mercado, ese era el trabajo funcional, y él descubrió justamente que en este cambio los clientes tenían un problema, un trabajo emocional fuerte, que ellos necesitaban en sus casas, porque diseñaron casas para estas personas, por ejemplo, con una mesa grande, porque estas personas siempre esperaban que los fueran a visitar su hijo, como que les quedaba la nostalgia de compartir con ellos. Y todas las casas chicas que están en el mercado tenían una mesa chica, ¿cachai? Entonces, este tipo de personas estaba buscando un trabajo emocional distinto. Entonces, había un nicho de mercado que no estaba resuelto, con una necesidad puntual que era emocional, que tenía que ver con justamente esta nostalgia y con este sentir de que la mesa tenía que ser grande, porque le evocaba justamente el recuerdo de los años nuevos, la Navidad, etcétera. Y eso lo fue interpretando como esta en sus entrevistas con estos clientes. Y eso después dio pie para que diseñaron nuevas casas con este espacio para la mesa mucho más grande, y empezaron a aumentar las ventas. Bueno, también tenían otros tajos relacionados con las emociones, de que el cambio de casa les generaba también estrés. ¿Por qué estrés? Porque tenían que deshacerse de las cosas anteriores, algunas tenían que venderlas, otras tenían que regalarlas, etcétera, y eso les genera estrés. Entonces, dentro de la experiencia de usuario, no solo en el producto, porque se enfocó en una experiencia, compraban la casa, y al comprar la casa tenían acceso a bodegaje. Y entonces les disminuía ese estrés, se compraban la casa, la empresa le prestaba bodegas, los clientes almacenaban sus productos en la bodega y después iban ellos deshaciéndose de las cosas lentamente. Entonces ese trabajo emocional del estrés por mudarse a una casa más pequeña lo resolvieron. Otro criterio también fue que descubrieron que ellos también, bueno, se quedaban solos. Entonces las casas chicas tenían una pieza, y ellos dijeron: ¿sabéis que vamos a hacer una pieza? Se dio cuenta, vamos, esta, que en realidad requerían tener dos piezas, porque siempre estaba la nostalgia de que llegara alguien a verlos y se quedara con ellos, su hijo, su nieto, etcétera. Entonces las casas que vendían para personas solas, en realidad también tenían una pieza de alojamiento. Bueno, y hicieron una innovación y al final terminaron vendiendo mucho más que el resto, fueron los únicos en el mercado que crecieron a una tasa del 30%, mientras todos estaban quebrando, estaba súper complicado el mercado, ellos crecieron. Así que nada, pues, y utilizando esta metodología, ¿cachai? Este concepto del Job to be done, centrándose en los trabajos emocionales y sociales y no solo en lo funcional.
Así que eso, le invito a que también le pongan ojo en sus innovaciones y en la definición del problema, enfocarse también en estos trabajos emocionales y sociales, porque pueden dar súper buenos resultados. Están estos trabajos en cadena de suministro o cadena de consumo, los consumption chain jobs, ¿cierto? Que tienen que ver con el ciclo del producto. Entonces los productos tienen un ciclo de vida. Por ejemplo, una vez que se compra un producto, que es un trabajo separado al funcional, digamos, porque el funcional es, por ejemplo, yo quiero taladrar, bueno, tengo que comprar un taladro o arrendar un taladro, no sé, etcétera, o tengo que comprar una broca. Entonces hay pegas que son relacionadas a la cadena de consumo. Tal vez aquí, Manuel, tú estés más enfocado en esta, la cadena de consumo. Entonces, a lo mejor en tu innovación tenés que ponerle más ojo en esta cadena de consumo, ¿cachai? El producto se debe recibir, se debe instalar, configurar, etcétera. Entonces hay hartas tareas. Entonces alguien tiene que aprender a usarlo, interactuar con el producto. Es posible que alguien también tenga que transportar este producto, limpiarlo, almacenarlo, mantenerlo, actualizarlo, repararlo, desecharlo, ¿cachai? Bueno, hoy día con economía circular claramente no pensamos mucho en el desecho. La idea es no pensar en el desecho, pero acá también tenéis pega en esta cadena de consumo, de cómo hacerlo circular, ¿cachai? Entonces ya no pensamos en un producto desechable, sino que sea reutilizable, que sea, bueno, creo que son como 10 estrategias de economía circular, las 10R, no estoy seguro, pero tenéis muchas estrategias para no desechar. Y a lo mejor hay que enfocarse en eso también. Un producto que simplifique el consumo de producto en una o más de estas dimensiones podría diferenciarse en el mercado. Ojo, tal vez el factor diferenciador va por esto. Y uno de repente solo se enfoca en lo funcional y queréis buscar una diferencia, pero a lo mejor está en la cadena de suministro. Así que también está la invitación a que puedan ver bien estas tareas en la cadena de suministro. Finalmente, las tareas con resultados financieros deseados, los Financial Desired Outcomes, al comprar un producto o servicio, la persona que toma la decisión de compra no es necesariamente el que lo usa, ¿cierto? Pero acá hay un tomador de decisión. En la empresa se da bastante de que la toma de decisiones también es multifactorial. Entonces tenéis, por ejemplo, un equipo de finanzas, tenéis un equipo que a lo mejor te va a sabotear la compra, y tenéis un equipo que a lo mejor es un promotor de la compra. Y después tenía el usuario. Entonces tenéis múltiples personas que están involucradas en la compra. Y bueno, el punto de vista acá es si comprar el producto A o el B o comprar con el proveedor A o B, ¿cachai? Y hay que comprender estas necesidades financieras del comprador porque claramente te informa sobre las decisiones que conducen a una innovación de producto o modelo de negocio. Así que a no olvidar también las tareas con resultados financieros. Entonces finalmente el circulito te ayuda justamente para tener este mapa de trabajo donde lo morado está ¿cierto? La persona que ejecuta una tarea, ya no se estudia la tarea, esa tarea tiene una función principal, esa función principal tiene etapas que hay que monitorearlas también porque puede dar pie a una innovación, esas etapas tienen deseos que son medibles a través de lo que vimos en cómo escribirla, ¿cierto? También están los trabajos que son relacionados a la tarea principal, tenéis trabajos emocionales y sociales, tenéis un ciclo del producto, donde tenéis distintas etapas de ese producto, donde también puede haber una oportunidad de innovación acá, y después finalmente tenéis quien toma la decisión con una característica o un enfoque financiero. Yo de lo que he visto de metodologías de innovación, esta es la que más me ha gustado porque justamente este marco de trabajo te ayuda a tener este mapa mental, pues de decir, tengo todas estas variables que tengo que analizar, ¿cachai? No me basta solo con hacer un mapa de empatía, por ejemplo, o con identificar 3 problemas muy azarosos, sino que esto es un proceso sistemático que me ayuda a encontrar muy bien dónde hay oportunidades. Creo que hay una pregunta en el chat, ¿no? Creo que sí, Nicolás Pernas. Bueno, no sé si Nico sigues con un problema de internet o hacemos lectura de la pregunta. Ya, pero se entiende. Ya. ¿Cómo se aborda los resultados finales? Cuando el comprador no es el usuario. Tenéis que estudiarlo también, pues. Tú estudiáis al usuario, la tarea que está realizando hacer, pero también quién toma la decisión de compra y también tenéis que estudiar las tareas que está buscando. Entonces, en el caso, por ejemplo, más típico de un papá con su hijo, le compra un juguete al hijo, el hijo queda contento con su juguete, pero el papá tomó decisiones financieras, o a lo mejor no, pues, ¿cachai? A lo mejor es un papá adinerado y que quiere quedar bien con su hijo y a lo mejor que no tiene tiempo, ¿cachai? Y le quiere regalar el mejor regalo que pueden tener todos los amigos, ¿cachai? Porque quiere quedar súper bien con los amigos. Entonces hay que ver ese proceso también. Entonces, quien toma la compra también tiene tareas que son relacionadas a la decisión financiera, pero también puede que no. Así que ojo también. Hay que ver bien esos de los usuarios o consumidores. Hay que definirlos súper bien en esta cadena. Está el usuario, está el comprador, ¿cierto? O cliente. Los tomadores de decisiones que a veces no son ni el cliente ni el usuario.
pero que a lo mejor interfieren en este proceso y hay que monitorearlos bien. ¿Respondí a la pregunta, Nico? Vale. ¿Hay otra pregunta? Ya, muchas gracias. Ya, de nada, Nico. Sigamos entonces. Ya, como les decía adelante y la pregunta que me habían hecho hace poco, acá les presento algunas técnicas justamente para identificar estas tareas e interpretar de forma creativa, entendiendo que la realidad no es, o sea, es objetiva, pero hay otra corriente de pensamiento que es una realidad interpretativa creativa, donde justamente depende mucho de cómo uno interpreta el fenómeno, entonces emergen ideas que son creativas, ¿cierto? Entonces en este proceso de observar de forma objetiva e interpretar las cosas de forma creativa, emergen las innovaciones. Y para eso hay algunas técnicas. La técnica de entrevista en profundidad es la que más me gusta a mí claramente porque te permite establecer una relación de confianza con tu entrevistado, idealmente que sean las personas que están involucradas, digamos, en la adopción de esta tecnología. Lo digo así, adopción de la tecnología, porque justamente lo que estamos viendo es que hay un usuario, tal vez hay un comprador, etcétera. Todos ellos están dentro de justamente esto de la adopción de la tecnología. Entonces hay que ver bien quiénes están dentro digamos, de este funnel de adopción de la tecnología, de este embudo. La entrevista en profundidad te permite conocer cosas que otras cosas que otras técnicas no te permiten. Por ejemplo, una encuesta es súper cerrada y no te permite tener información relevante y no te permite interpretar tampoco creativamente. Es súper acotada una encuesta. Entonces, lo que se usa es que la encuesta sea para validar las cosas que yo descubro en estas técnicas. ¿Cachai? Entrevistando, haciendo el estudio etnográfico, que como les decía es ir a meterse, casi vivir con tu usuario, ¿cachai? Entender muy bien la vida que realiza. Y acá hay herramientas para eso también, para el estudio etnográfico, por ejemplo, el Day in the Life, que es una herramienta, un día en la vida de, entonces uno describe todo lo que hace en el día, ¿cachai? Me levanto a las 5, hago ejercicios, tomo desayuno, después hago esto y esto otro, ¿cachai? Entonces voy describiendo todo lo que hace en la vida de esa persona. Es difícil, ¿cachai? Porque tenéis que estar con él. Para eso está el Informance, que son ambientes simulados, cuando es difícil hacer estudio etnográfico o meterse justamente en la vida de otra persona. En el ejemplo que les daba de meterse en la casa de alguien es complicado, ¿cachai? Entonces, ¿qué te queda? Hacer entrevistas para entender muy bien lo que dicen y la Informance para comprobar, digamos, lo que dicen que sea cierto, ¿cachai? En un ambiente simulado. Porque el tema de la entrevista en profundidad, si bien es súper buena para obtener información, hay gente que dice una cosa y hace otra cosa. Entonces hay que tener ojo también en la entrevista de que a veces lo que uno dice no es lo que realmente hace, ¿ya? Por lo tanto, la idea es que vayan complementando herramientas, ¿cachai? O sea, el ideal es entrevistar y después ir comprobando también con estos estudios etnográficos o informants. También hay otra técnica para adquirir información, que son los focus group. Los focus group te juntáis un grupo de personas que esté, digamos, relacionada con el tema y vais conversando, ¿cachai? Y vais haciendo preguntas y va emergiendo. La idea es que sea súper, digamos, que emerjan las cosas que digan, es como poco guiada, pero igual uno tiene una estructura, al igual que en la entrevista uno tiene una estructura, pero no hay que ser tan estructurado porque pierde el hilo, ¿cachai? Entonces esto igual requiere leer bien cómo hacer una buena entrevista, cómo hacer un focus group, requiere también experiencia, uno va ganando experiencia de entrevista a entrevista o focus group a focus group, así que nada, háganlo y van a ir aprendiendo en el camino. Al principio uno es medio tosco, ¿cachai? Otros tienen más facilidad, otros no. Pero igual el focus group es una buena forma de obtener información de varias personas. El problema con los focus group es que hay personas que tienden a ser tomadores de opinión, ¿cachai? Entonces lo que dice otro, hay otras personas que lo toman como verdad y se cuelgan de lo que dicen y a veces no lo piensan tanto así, pues, ¿cachai? Entonces también tiene problemas, bueno, como todas las cosas, pues. El focus group también hay gente que habla mucho y que se lleva el micrófono, ¿cachai? Y por lo tanto silencia a otros que a lo mejor los otros tienen información mucho más valiosa que el que habla mucho. Hay personas que son más introvertidas, entonces hablan poquito, ¿cachai? Entonces requiere una expertise no menor. La idea es hacer un focus group con 2 personas, la entrevista también, porque hay que tener ojo en lo que te dicen y cómo te lo dicen. Entonces hay que tener ojo también a el lenguaje no verbal. Para facilitar estos espacios, los focus group hay gente que, no sé, pues está mirando para el lado, ¿cachai? Entonces tú tenés que preguntarles, ¿cachai? Tenéis que meterlos en la conversación, que no se salgan.
Pero en internet hay harta información al respecto de esta herramienta. ¿Hay preguntas en el chat o me equivoco? No, están comentando nomás. Ya, seguimos entonces. Esas son las técnicas para explorar justamente estas tareas. Ya acá hay una base de exploración. O sea, tú tenés que estar buscando y después sistematizar a través de todo este círculo que veíamos, la información, y de ir definiendo. Una vez definido, pasamos a otro proceso. ¿Cachai? Entonces, ¿cómo se vería más o menos a grandes rasgos este análisis exploratorio? Uno tendría el trabajo principal con la etapa, y cada etapa tiene desired outcomes, ¿ya? Entonces, tiene estos deseos, ¿cachai? O esto, lo que uno espera, que es justamente la parte cuantitativa de lo cualitativo que puede estar arriba. Y uno va definiendo por cada tarea un desired outcomes, y así sucesivamente, muchos. Acá, por ejemplo, puede llegar hasta 150. La idea igual es que no sean tanto para que sea súper manejable, pero pueden ser muchos, ojo. Por eso Tony Ulwit parte diciendo que esto de la innovación es complejo, no es simple. Y no se te va a ocurrir una idea por epifanía, ¿cachai? Difícilmente. Esto es un proceso sistemático que tiene resultados, ¿cachai? Dentro de los estudios que hicieron con Harvard, hicieron un estudio de Harvard con este método y lo comparaban versus el método clásico. El método clásico de desarrollo de productos es un producto en cascada, donde yo tengo una idea, desarrollo un testeo y voy arreglando el producto. Pero parto de una idea, y ese resultado tenía un 5% de eficacia, versus que parte de justamente identificar una tarea, después esta tarea la voy validando, la voy sistematizando, voy descubriendo oportunidades sobre la base de estas necesidades no satisfechas, y después desarrollo una tecnología, después desarrollo un producto, después empiezo con la fase de ideación, ¿cachai? Hay toda una fase de constructo primero, diseño del problema, por eso le pusimos diseño del problema a este taller. Hay que diseñar esto, ¿cachai? Para después pensar en una solución. Si partimos al revés, pensamos una solución, después testeamos, lo más probable es que fracasemos. Un 5% de fracaso tiene ese método de trabajo. Este tiene un 86% de eficacia. Por lo tanto, claramente es un trabajo tedioso, es súper sistemático, pero tiene resultados, ¿cachai? Así que esa es la invitación a que lo puedan hacer poquito a poquito, paso a paso. Y ahí están. Entonces, los trabajos realizados también tienen tareas, también tienen desired outcomes, los emotional jobs también tienen tareas, tienen desired outcomes, los construct. Entonces, va a tener una lista de muchos deseos, ¿ya? Y esos deseos, finalmente, como para ir ya terminando, esos deseos, después viene esta fase del data driven. Hoy día tú tomas decisiones sobre la base de datos, ¿cachai? Y esos datos, entonces tú tenías este proceso exploratorio, que es de buscar estas tareas y estos resultados deseados, y después yo los tengo que cuantificar. Entonces tengo que hacer otro estudio. Y acá tú puedes usar una encuesta, ¿cachai? Entrevistar a tu grupo objetivo, entrevistar a más gente, ojalá tengan un gran número de datos. Después que hiciste todo este proceso de planificación y de exploración de las necesidades, sistematizaste todos los desired outcomes y los poní en un listado, ¿cachai? Y le hacís votar a la gente por dos conceptos que son importantes: el grado de importancia, qué tan es importante cuando hacen esta tarea el desired outcome, ¿cachai? Entonces tú le preguntáis, ¿cuándo usted está realizando esta tarea, que es el functional job, qué tan importante es este criterio, ¿cachai? El desired outcomes, que denota de 1 a 5, y ahí te van a ir diciendo. Donde, por ejemplo, de 1 a 2 es poco importante, y de 4 a 5 tú puedes decir que es muy importante. Y también el grado de satisfacción que tienen. Entonces, cuando usan la solución, ¿qué tan satisfechos se encuentran con esa solución? Y ahí te van diciendo, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, acá en el ejemplo, en el Desired Outcome 1, tú decís que es muy importante y tengo 2 de satisfacción, o sea, estoy insatisfecho. Entonces, por lo tanto, acá en este Desired Outcome hay una oportunidad de innovar, pues, ¿cachai? Porque es muy importante y no es tan satisfecho. Y lo tengo con data, ¿cachai? Eso es lo importante. Por eso es un proceso que es data driven, es cuantificado. Y puedo después hacer como agrupaciones, segmentar, puedo hacer varias cosas con estos datos. Por ejemplo, Desired Outcome 2 es poco importante y estoy satisfecho, entonces ¿para qué me voy a enfocar en esta cuestión? Y ahí voy priorizando, que era lo que decía Alfredo. Hay que jerarquizar, sistematizar, por ejemplo, ¿cachai? Sí, pues, esto te ayuda justamente a ponerle ojo a qué cosas realmente son una necesidad insatisfecha y donde hay una oportunidad de negocio o para innovar. Si tú descubrís que tu solución y que tus tareas que te estás enfocando en realidad no son ni importantes y están súper satisfechos, mejor buscar otra pega, pues no dedicarse a seguir haciéndolo, ¿cachai?
Así de simple. Así que al final, lo bacán de esto es que tú podías armar un gráfico, ¿cachai? Y este gráfico tiene que ver justamente con el grado de satisfacción en el eje Y y el grado de importancia en el eje X, y tú vas por cada entrevistado armando estos resultados, ¿cachai? Entonces, con las notas que vais obteniendo, vais justamente armando este gráfico. Entonces, a la izquierda tú tenías un overserved, que está como un mercado sobreservido. Entonces, tu functional job y tu desired outcomes ya está sobreservido, ¿cachai? En todas las encuestas que hiciste. Cada puntito de una persona que se le preguntó un desired outcomes, ¿cachai? Por eso hay que entrevistar a varios para sacar patrones. El outcomes es como que ya está resuelto, como que está abordado. Entonces, como que ellos dicen que es importante y están medianamente satisfechos. Lo importante es justamente este cuadrante, que es el de la derecha, donde están no atendidos o undeserved y que son importantes y no están satisfechos. Acá hay una oportunidad de negocio fuerte, ¿cachai? Así que acá como que lo recomendable es que se enfoquen en el tercer cuadrante. Así más o menos se vería. Hay ejemplos también en internet de esto, así que lo pueden ver en el procesamiento de los datos. También hay unos indicadores de cómo medir qué oportunidad de negocio es buena o no. Hoy día no la toqué porque, pucha, se hubiese alargado mucho el taller y ya son las 6:30. Así que nada, yo le invito a que puedan revisarlo. A mí, dentro de las cosas que he estudiado, que igual es, pucha, soy bien ñoño y he estudiado harto también en este tiempo, pucha, me hubiese encantado cuando estaba emprendiendo tener este conocimiento. Así que la clase guardada la pueden ver en ahí el Walter les va a indicar, está justamente el canal de YouTube del Centro de Innovación, así que ahí va a estar la clase, o el taller en realidad. Así se vería el resultado final y ahí podéis ver después oportunidades de negocio, ¿cierto? Y ya para ir terminando, algunas recomendaciones. Les recomiendo un video que está súper bueno, y de hecho tienen varios, que lo hizo la Chile, que se llama La Clase en YouTube. Ustedes buscan por La Clase y les van a salir varios módulos de clases de innovación y emprendimiento, y hay uno en particular, que creo que es la 2, no me recuerdo en este minuto bien, pero es justamente, te enseñan acá cómo hacer una entrevista en profundidad. Está súper buena, para que la tengan en consideración. Hay un documento también que está súper bueno, hay varios en realidad, pero este es re bueno, donde sale el caso que les comentaba de Bob Moesta, donde ocupa justamente esta metodología de trabajo, y cuando estaba toda esta crisis subprime, tuvo buenos resultados la empresa en que estaba trabajando como consultor, que se llama conocer a tus clientes a través del Jobs to be done, o Know Your Customer Jobs to be done, ¿cachai? Conocer los Jobs to be done de tu cliente. Es de la HBR, a ver si lo encuentran gratuito. De repente uno tiene como acceso a una cantidad limitada de publicaciones de la Harvard Business Review. Está en inglés, a lo mejor la encuentran en español, no recuerdo si está en español. Pero está súper bueno este documento. Es bien cualitativo, no habla mucho del proceso. Y finalmente, bueno, el libro, claramente. Este libro está extraordinario, Jobs to be done, de Anthony Woolwick. Acá nos centramos en cómo identificar el problema, pero después de esto vienen más etapas, porque después viene cómo yo segmento mi mercado a través de los Jobs to be done. Después viene una matriz de estrategia de negocio a través de los Jobs to be done, donde yo me posiciono como en 4 o 5 cuadrantes e identifico qué tipo de innovación tengo: disruptiva, sustentable, son como 5, no recuerdo en este minuto. Y te ayuda como a identificar dónde está, y con técnicas, ¿cachai? Finalmente después viene la planificación del producto, creo, etcétera. Pero como que vais paso a paso. Es un muy buen libro, está súper bueno este libro, ojalá lo puedan leer. Si se meten en la página de Jobs to be done, así tal cual se llama, o de Strategin, lo pueden encontrar. Si buscan en internet Jobs to be done de Anthony Woolwick, les va a salir las páginas web de Anthony Woolwick. Él tiene una consultora que se llama Strategin, y ahí tienen hartas publicaciones en internet y en YouTube. Así que también lo invito a poder revisar esas cosas, googlear Jobs to be done Anthony Woolwick y les va a salir todo. Así que eso es, chiquillos, cuando ya son las 6:30, así que estamos bien en la hora, yo creo. Nada, como les decía, mi rol principal acá es como plantear la inquietud que este proceso es sistemático, ¿cachai? Es un nuevo punto de vista, un nuevo enfoque, está súper a la vanguardia.
Así que nada, pues, la invitación está. Es como lo más vanguardista en realidad que hay en este minuto para desarrollar innovaciones. Genial. Muchísimas gracias, Yerko. Bueno, mientras tanto, y para pasar a la parte final de preguntas, si puedes dejar de compartir pantalla. Y antes de pasar a las preguntas finales, necesito pedir Después, que más, puedan activar sus cámaras, por favor, para que mientras cuando termine, tanto Cristian pueda sacar el pantallazo final y así le damos paso a las preguntas que tenemos por cuando ahora termine en mi el clase chat. de inglés, güey. Tenemos ahí preguntas de Freddy y Iván. Iván, que hizo la pregunta primero, si puede, ¿te gusta hacer la pregunta? Ah, ya, vale, ¿se escucha bien? Sí. Vale, la pregunta era principalmente, entonces para realizar el proceso de Jobs to be done, principalmente, ¿conviene hacerlo antes que un Canvas o un modelo de negocio? Esa es la pregunta. Ya, buena pregunta, Iván. De hecho, sí, buena pregunta. Son métodos complementarios. El método de Jobs to be done tiene, pucha, mira, es un modelo en sí, es un método en sí, ¿cachai? Que te ayuda como a desarrollar innovaciones. Pero como todo modelo tiene cosas buenas y cosas malas, ¿cachai? Entonces, acá yo justamente rescato lo que se ajusta para identificar muy bien el problema para trabajar el lienzo. Pero la metodología del Jobs to be done en sí es muy buena, yo creo que es complementable. Ahora, lo bacán que tienen los modelos de negocio es que te ayudan a tener este mapa mental y observar tu emprendimiento en estos 9 módulos. Es como decir, sabes que yo no puedo olvidar estos 9 módulos, no me puedo centrar solo en el problema, no me puedo centrar solo en la necesidad y no me puedo centrar solo en la solución. Tengo que ver estos 9 módulos para desarrollar mi emprendimiento. Por eso también decía al principio de que depende mucho en la fase que tú te encuentres. Porque lo que plantea el libro este, Running Lean, Ashmauya, tú partís de la base de que un equipo de emprendimiento es un equipo chico, con pocas personas, que tenéis poco tiempo, mucho por hacer, mucho por descubrir, con un grado de incertidumbre súper grande y no tenéis recursos, pues. Entonces tenéis como todo en contra, ¿cachai? Claro. Sí, pues. Y entonces lo que dice Ashmauya es que dentro de todo este proceso de emprender hay metapatrones, ¿cachai? Y hay etapas. Entonces, dependiendo de la etapa que tú te encuentres, te enfocas más y menos en los módulos del modelo de negocio. Entonces, por ejemplo, si estáis en la fase inicial, que la fase inicial se define como ajuste problema-solución, en ese ajuste problema-solución, que es justamente la etapa inicial, tú tienes que enfocarte en los 3 primeros módulos, que sería el 1, 2 y el 3, que sería el segmento que está a la derecha, el que está a la izquierda, que es el problema, y tu propuesta de valor. ¿Cachai? Esas son las 3 cuestiones iniciales que tenéis que enfocarte. ¿Por qué nosotros lo hacemos en Vector Inicia? Estos 3 le damos enfoque, que así está diseñado el programa por algo, no está al azar, es justamente para que su proyecto de innovación sea irrefutable. ¿Cachai? ¿Qué queremos lograr con esto? Que el día de mañana, si ustedes implementan lo que le estamos mostrando, lo logran traducir después en un proyecto, el día de mañana le va a ser muy fácil postular a algún fondo, a algún torneo, porque su proyecto va a ser irrefutable. ¿Cachai? Va a tener muy bien identificado el problema, muy bien identificado tu segmento de mercado, va a tener conocimientos de ello, vaya a tener cifras de mercados también, y más encima de tener una propuesta de valor que es clara, bien redactada y que está pivoteada. Los proyectos de innovación y emprendimiento sufren caleta en definir una buena propuesta de valor, ¿cachai? Por eso nos enfocamos en estas 3 variables nosotros, y no tanto en el modelo en sí, aunque es bueno también enfocarse en el modelo de negocio. Después del ajuste problema-solución viene el ajuste producto-mercado, ¿cachai? Entonces, Vale. en esta etapa nosotros identificamos la necesidad y después viene el desarrollo del producto y el prototipo. Y ahí tenéis que enfocarte en otras cuestiones, ¿cachai? Después del enfoque de producto-mercado viene otra variable que es la viabilidad del modelo de negocio, ¿cachai? Que yo ya me empiezo a enfocar en vender, en atraer, digamos, fondos, etcétera. Tenéis distintas etapas con distintos enfoques. Vale. Vale, entonces todo depende de en qué etapa esté uno principalmente, qué área se enfoca, ¿verdad? Exactamente. O sea, si tú ya identificaste un problema, ya validaste que el problema realmente era un problema, que tu segmento de mercado te decís, que yo lo tengo súper claro, acá hay una oportunidad de negocio, hay un segmento de mercado, etcétera, y mi propuesta de valor está atrayendo a la gente, ya estáis listos, pues, ¿cachai? Entonces no necesitaríais tanto como trabajar estas fases del Job to be done. Vale, vale, gracias. Bueno, les recuerdo que, les solicitamos que puedan responder la encuesta de evaluación de la sesión para que podamos ir evaluando sesión a sesión y mejorando cada vez más. Entonces, Freddy.
saber qué programas o dónde puedo sacar más información para ir estudiando. Porque ya el data center, el estudio, es lo que mueve hoy día. Entonces, y aparte me pareció súper interesante y buena la presentación de Yerko. Muchas gracias por la presentación. Eso, gracias. Pucha, yo gente que es data science y que cacha caleta de software de análisis de datos. Yo caico y lo hago en Excel. Así de simple, ¿cachai? El Excel es una máquina súper potente. De hecho, en las pegas que he trabajado se manejan a casi puro Excel y hacen cosas complejas y con Excel. Entonces yo me inclinaría por una herramienta no muy sofisticada como Excel. Si necesitáis encuestar con un Google Form, cara dura, ¿cachai? O tal vez con algo más atractivo, no sé, pero ocupando las herramientas que tenéis. ¿No? Es un proceso simple, no requerís tanto software. Ahora, después hay otros software donde, no sé, pues, hay otras cuestiones que así ya análisis mucho más complicado. Acá yo creo que no es necesario. No. Y como datos, les puedo dar como, si ustedes buscan Job to be done y Anthony Ulrich en internet, les va a salir al tiro en las primeras búsquedas la consultora que tiene Anthony Ulrich, que se llama Strategin, y ahí sale todo, digamos, casi lo mismo que le dije yo, y está todo definido ahí, ¿cachai? De hecho, hay mucha más información de lo que yo les pude presentar hoy día, porque esta cuestión igual es harto, ¿cachai? Eso, no pensaría en un software tan sofisticado, esa es la verdad. Con respecto a los libros, ¿qué otros libros recomiendas? Porque también me pareció interesante esa parte. Sí, está The Innovator's Dilemma de Clayton Christensen, que él plantea hace un par de años ya como este concepto del jobs, de este cambio justamente en el análisis del usuario. Ya no analizan el diseño central del usuario, sino que en el jobs. Clayton Christensen es quien lo dice en Innovator's Dilemma, y ahí tiene harto estudio también de por qué tiene este cambio. Y el libro de Jobs to be done de Anthony Ulrich, que es el último, tiene otro, que es como conociendo la necesidad de tu cliente, creo que se llama, pero mejor te leí el último. Y hay documentos en la Harvard Business Review que están súper buenos. Si queréis nos podéis escribir, como dice el Walter, y ahí te podemos recomendar más bibliografía. Hay harto material. Muchas gracias. Les recuerdo que, bueno, a quienes no se han sumado con nosotros, envíenos un correo para que les podamos compartir todo el material, porque ahí, por ejemplo, si no encuentran específicamente la sesión que quieren revisar, les podemos enviar esa sesión y también les vamos a compartir el material, todo el soporte bibliográfico, que es básicamente todas las presentaciones que se están realizando y también material complementario. Hasta el momento ya ahí tenemos dos libros buenísimos y difíciles de conseguir, que son los 24 pasos del emprendedor disciplinado y uno que en este momento no recuerdo, pero ahí vamos a ir nutriendo de más bibliografía, que recordemos son libros difíciles de conseguir y claro que sí, nunca está de más acceder a ellos gratuitamente. Tenemos el manual del emprendedor de Sid Blanc arriba, Sí. Walter. Sí. ¿Puedes El correo poner el correo de contacto? vector@usach.cl, el que había escrito en el chat. Ah, perfecto, gracias. Sí, ahí nos pueden escribir y pueden resolver todas sus dudas. Y también, aquellos que se han sumado ahora de último y tienen un proyecto o una idea, pueden enviarnos el correo para que los podamos ya integrar a la otra fase del proyecto, que es las mentorías personalizadas. Y también les podamos dar acceso a las herramientas, porque todo lo que estamos viendo ahora lo estamos compartiendo con las herramientas. Hasta el momento hemos trabajado solo una, que es la propuesta de valor, pero ya la vamos a nutrir con todas las demás herramientas que ya son todo lo que es análisis de mercado, el modelo de negocio y ahora también las bases para realizar esta metodología del Jobs to be done. Y así también todas las que iremos viendo más adelante van a estar integradas, por ende. A todos aquellos y aquellas que tienen proyectos y necesitan ayuda, recuerden que nos pueden escribir. Nosotros estamos, entonces Enzo, vector@usach.cl. Vector@usach.cl. Ahí lo escribí, ¿no? Súper. ¿Alguna duda, pregunta? Quería retroceder a lo que había preguntado el Iván, porque esto del método Jobs to be done es una metodología para innovar, ¿cachai? Lo del modelo de negocio es como un marco de trabajo para emprender. Y como estamos viendo emprendimiento basado en innovación, se complementan, ¿cachai? Solo para retomar eso.
Entonces el Jobs to be done, por ejemplo, te puede servir si es que el día de mañana a lo mejor tú fracasaste en el emprendimiento y salías a trabajar en una empresa y eres, por ejemplo, Product Manager y te toca desarrollar a lo mejor un software. Bueno, a lo mejor te conviene mucho utilizar esta metodología para trabajar en eso. Yerko, hay una pregunta de Nico Pernas. Si pudiera establecer un análisis de fortaleza y habilidades del Jobs to be done frente al Design Thinking, ¿cómo los podríamos comparar? Ya, bueno, los cabros, los chicos del equipo saben, pero Design Thinking a mí me parece que tiene un gran valor. La fortaleza del Design Thinking es que posicionó en el mercado, y no en el mercado me refiero a como muchas profesiones, ingeniería, finanzas, etcétera, el término de diseñar, ¿cachai? De pensamiento de diseño. Por lo tanto, una metodología que para personas que no son diseñadoras les sirve bastante. Esa es la fortaleza. Y el gran valor que tiene el Design Thinking es que logró posicionarse en el mercado de este concepto, ¿cachai? Del concepto de innovación, de diseño, tiene un marco de trabajo que es simple y potente, pero carece justamente de procesos que son mucho más estructurados, que yo he visto, por ejemplo, no sé, cuando tú analizáis en la primera fase, empatizar, el mapa de empatía, el mapa de empatía en realidad no te da cuenta de justamente este enfoque que es la tarea, que es como el factor de análisis, ¿cachai? Entonces te dice que dicen, que escuchan, es como muy divergente. Entonces, creo que ahí Christensen, no sé si lo dice puntualmente hacia el método de Design Thinking, pero dice que centrarse en el usuario y en toda la variabilidad del usuario te puede conllevar a un desarrollo medio como sin un norte claro. A diferencia, y la gran fortaleza que tiene el Jobs to be done es que es súper objetivo, es sistemático y es cuantificable. ¿Cachai? Por eso me gusta mucho más. Aparte que es mucho más moderno. El Design Thinking es bien antiguo. Hay gente que ama el Design Thinking porque tiene claramente su fortaleza, como todo modelo tiene cosas buenas y cosas malas. Lo que tiene malo es el Jobs to be done, es que no es muy conocido, po, ¿cachai? De que no se enseña. Y tampoco, porque es complicado también, pues, ¿cachai? Entonces ya va como para profesionales que realmente desean realizar una innovación. El Design Thinking es más como, es como es un framework para enfrentar problemas, ¿cachai? Y te ayuda bastante, pero para allá, para desarrollar una innovación puntualmente y pro, ¿cachai? A nivel mucho más bacán, si lo podemos decir así, yo me quedo con el Jobs to be done. Bien. Bueno, El otro malo, bueno, el Jobs to be done está en inglés, entonces hay una barrera idiomática acá en Latinoamérica, ¿cachai? No es tan masivo y está en inglés, entonces también esa es una debilidad. Genial. Bueno, muchas gracias, Yerko, por este taller. Bueno, les recuerdo que por favor puedan responder la encuesta. Eso nos ayuda como buenos innovadores y emprendedores. Nos sirve para seguir siempre cambiando y mejorando. Y les dejamos invitadas y invitados para la próxima sesión. Vamos a ver segmento de mercado y arquetipo para que podamos ir ya avanzando con nuestro proyecto. Entiendo que ya tenemos todo este contexto claro, que vamos a dar una bajada más específica hacia dónde ir, cómo identificar a los grupos y segmentos que podemos validar. Por ende, eso vamos a estar viendo en la próxima sesión. Recuerde inscribirnos a nuestro correo y también aprovechar las sesiones de mentoría. Nos vemos la próxima semana. Que esté muy bien.